Muy buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar el estudio del día de hoy y haciendo una pequeña recopilación de lo que hemos visto hasta acá en relación a este estudio que titulamos La Biblia, la Palabra de Dios. Y hemos analizado todos los puntos. Dijimos que los 4 primeros puntos se relacionan o pertenecen a los atributos propios de la Escritura. Y estos atributos ciertamente son algunos de los tantos atributos que tiene la Escritura y que nosotros tomamos como una verdad absoluta cada uno de ellos en cuanto a la suficiencia, la autoridad, la inerrancia y la concordancia. Cuando empezamos a hablar de la aplicación, ciertamente nosotros necesitábamos hacer un trabajo relacionado con la interpretación. Para que exista una correcta aplicación debe existir una correcta interpretación. Y uno de los factores que normalmente la gente redarguye es el hecho de que la Biblia tiene muchas interpretaciones. Eso es lo que dice el popular de la gente, ¿no es cierto? Y nosotros como cristianos debemos saber que existe una sola interpretación y pueden existir muchas aplicaciones. Eso es fundamental de que nosotros podamos entender. No hay muchas interpretaciones de la Biblia. ¿Ya? Cuando ustedes hablan de que hay muchas interpretaciones o cuando escuchan eso, no es lo que la Biblia nos enseña. La Biblia tiene una sola interpretación y eso es lo que lo hace también sobrenatural o lo que la hace sobrenatural desde todo punto de vista. ¿Ya? Cuando empezamos a hablar de la aplicación y vimos muchos elementos relacionados con la hermenéutica que dijimos que era la técnica de poder interpretar la Escritura a partir de la realidad directa que nos encontramos con el texto. Es decir, este texto se escribió fue escrito, por ejemplo, del apóstol Pablo, le escribe a Timoteo y son textos que no están en primera persona para nosotros, ¿ya? Pero ciertamente los principios que ahí están son para nosotros. Por eso es que es importante hacer todo esta separación de lo que es el aspecto de los contextos en relación a los principios, ¿ya? Los contextos y los hechos históricos muchas veces, y de hecho, no se van a repetir, porque son acontecimientos que cronológicamente ya existieron, pero sí los principios que están dentro de ese contexto, dentro de esa historia, son los que nosotros tenemos que descubrir. Y esos tienen una sola interpretación. Y como finalización de esa parte relacionada con la interpretación, dijimos que el estudio bíblico, y esto es algo que nosotros no debemos olvidar, ¿ya? El estudio bíblico no es un fin en sí mismo. Es decir, no estudiamos solamente para saber o conocer algo. El estudio bíblico tiene necesariamente que ser llevado al aspecto práctico para que se complete la razón de la Escritura. Es el medio más eficaz para vivir la vida que Dios nos da, agradándole y llena de frutos. ¿Ya? Esto es también muy importante porque no se trata de saber solamente, sino que de ser y hacer. ¿Ya? No solamente centrarnos en la actividad por otro lado, aparte del saber. Hay personas que dicen, mira, en realidad yo la Biblia la pesco re poco, pero a mí me gusta hacer muchas cosas, yo hago esto y llevo esto. Eso no está bien, ¿ya? Nosotros no pensemos que son las actividades las que nos justifican delante de Dios, es la sangre de Cristo. Y el Cristo que nos ha justificado dice que nosotros tenemos que saber para hacer. Nunca es el saber sin hacer, pero tenemos que hacer lo que la Biblia nos enseña, lo que el Señor nos moldea, ¿no es cierto? Y eso es algo que a veces cuesta, o por otro lado, ¿no es cierto? Nosotros podemos, como digo yo siempre, la cultura del renacuajo, que es una desproporción entre nuestra cabeza y tantas ideas y teología y toda esta cosa así, y una práctica muy pobre, ¿ya? Ambas situaciones son equivocadas, ¿ya? Pero no es una u otra, son ambas en un santo equilibrio que solamente puede dar el Espíritu Santo, ¿ya? Y cada vez que nosotros estudiamos la Escritura,
tenemos en primer lugar que el estudio de la Biblia tiene implicaciones teológicas, porque la teología significa conocer a Dios. Entonces, cada vez que nosotros estamos estudiando la Escritura, estamos conociendo a Dios, estamos conociendo el carácter de Dios, estamos conociendo los propósitos de Dios, estamos conociendo al Dios de la palabra por medio de su palabra. ¿Ya? Y ciertamente hay en cada conocimiento que tenemos de Él verdades eternas que nosotros tenemos que transformarla en ramificaciones prácticas. ¿Ya? Ese es más o menos el flujo de lo que es el propósito del estudio bíblico. Yendo un poco más en profundidad, bueno, eso también lo vimos, yendo un poco más en profundidad, nosotros, el estudio bíblico tiene que producir en nosotros como hijos e hijas de Dios un cambio de mentalidad. Y es lo que hablamos, la mente de Cristo. Dice la palabra, nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso significa que en nosotros ya está la capacidad, no natural, sino que la capacidad espiritual que viene con el Espíritu Santo de desarrollar la mente de Cristo. Y eso no es otra cosa que procesar nuestro entorno a partir o por medio del conocimiento de la mente de Cristo y el desarrollo de la mente de Cristo. Esto es porque nosotros tenemos que evitar tener acciones por el solo hecho de hacer cosas, como los religiosos, que tenemos que hacer algo porque hay que hacerlo. Ciertamente mucho de lo que hacemos hay que hacerlo, no estamos diciendo que no a eso, pero tiene que haber un sentido de, ¿cómo traspasarlo un poco? Que no hay cosa más importante y mejor en nuestra vida que hacer la voluntad de Dios. No hacer la voluntad de Dios o buscar hacer la voluntad de Dios porque si no la hago, como tenemos nosotros el concepto religioso, muchas veces voy a ser castigado o en fin. O al revés, si hago la voluntad de Dios voy a obtener un premio. No, o sea, hacer la voluntad de Dios porque amamos a Dios. Ese es el cambio de mentalidad. Eso es lo que nos impulsa a que nuestra vida como cristianos no sea una carga. Uno es triste muchas veces, como decía la semana pasada también, reconocer en la vida de los cristianos a veces que las cosas de Dios resultan ser una carga. Y resultan ser una carga porque se pretenden hacer, primero, en nuestras propias fuerzas, y segundo, con una mentalidad no transformada. Hasta que, ¿recuerdan lo que leímos, no es cierto, en cuanto a la mente? De que por las misericordias de Dios presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable, y dice que después de este proceso nosotros podemos reconocer que la voluntad de Dios es buena, agradable, es perfecta, es beneficiosa, pero tiene que haber un proceso de transformación. Tiene que haber un proceso de transformación. Muchas veces se escucha y se dice, pucha, es que en realidad la Biblia es como que ya la Biblia es lo último de aguafiesta en la vida de uno. O sea, ya seguir los principios bíblicos es la infelicidad más grande del mundo. O sea, me voy a perder, pero de lo más lindo del mundo. Esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es cuando un joven me dice a mí, ¿sabes qué? En realidad yo como más o menos cuando sea más viejo, yo ahí me voy a poner las pilas, pero ahora quiero gozar de la vida. Esa es la concepción, o sea que gozar la vida es sinónimo de apartarse de la voluntad de Dios. Y eso es porque nuestra mentalidad no ha sido cambiada. Y no estoy hablando, ese es un ejemplo con los jóvenes, pero también pasa con los adultos y con todos los demás. ¿Me entiendes? Pero el punto es ese. Entonces, el cambio de la mentalidad. Y eso transcurre a partir de nuestro conocimiento de Dios a través de su palabra y todo. Entonces, todo lo que estamos viendo va en una progresión. Primero reconocemos los atributos de la Escritura como tal, que la Escritura y el nombre de Dios están a la misma altura, por lo tanto, si yo digo amar a Dios, tengo que amar su palabra y no puedo separar lo uno de lo otro. Y esa palabra que es inerrante, que es exacta, ¿no es cierto?, que es una palabra concordante en todo sentido, tiene que tener una forma aplicativa que finalmente tiene que transformarse en un cambio de conducta. Y esos cambios de conducta, de hábitos de conducta, no deben estar mediados por el solo hecho de que hay que hacerlo, aunque hay que hacerlo, sino que el corazón con que lo hacemos es porque realmente, y yo espero que esta noche cada uno de los que está acá esté acá porque quiere estar acá y porque es lo mejor que puede hacer en esta hora estar acá. Y no solamente porque cree que estar acá da lo mismo.
da lo mismo, o tuvo tiempo solamente, o porque justo tuvo una ventana, o porque no había nada más interesante que hacer. ¿Ya? Entonces, yo sé que eso es un progreso en cada uno de nosotros, pero claro que hay que disponerse, hay que entrenarse y hay que entender el propósito por el cual hacemos lo que hacemos. ¿Ya? Bueno, el día de hoy vamos a concluir esta parte de la aplicación, después de todo lo que hemos visto, la hermenéutica, las técnicas, el cambio de mente finalmente, a llevarlo ya a un punto un poco más práctico en el sentido de cómo esto se plasma en nuestra realidad ahora como cristianos. Y la primera escritura que vamos a revisar es Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ya, está claro, ¿no es cierto? Tenemos que ser hacedores y no solamente oidores, no solamente estudiar, no solamente saber, sino que hacer. Porque de lo contrario, dice que nos engañamos a nosotros mismos, es un autoengaño. Quizás nosotros mismos pudiéramos ver la radiografía del cristianismo actual, es que la gran mayoría de los cristianos perfectamente sabe qué es lo que le agrada a Dios. De hecho, está de acuerdo con eso, pero cuando llegamos al punto de hacerlo, no lo hacemos con la misma intensidad de lo que sabemos que es agradable a Dios y que estamos de acuerdo o convencidos incluso de que es así. Y eso es justamente lo que estamos hablando de esta praxis con propósito. Cuando tú estás aprendiendo una actividad, una profesión, siempre quieres estar practicando y aunque al principio te cueste y sea una cosa que no resulte con toda la fluidez, ¿no es cierto? Sabes perfectamente que si no pasas por ese proceso y no continúas ese proceso, nunca vas a encontrar ni la expertise, ni tampoco entender el propósito de por qué estás haciendo lo que estás haciendo. ¿Ya? Entonces también como cristiano, ciertamente hay una primera fase que está fundada casi exclusivamente en la obediencia, pero hasta que no pasemos ese proceso y lo superemos en el buen sentido de la palabra, nunca sabremos o nunca viviremos o sentiremos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Porque nosotros podemos declarar intelectualmente que la voluntad de Dios es buena, ¿no es cierto? Que es agradable, que es perfecta, porque está ahí, y lo decimos. Pero vivirlo es otra cosa, llegar a vivirlo. Y eso es lo que cambia, eso es lo que hace a un hombre o una mujer distinto como cristiano. Y esa es la gente, esos son los hermanos y las hermanas que sentían y tenían pasión por Cristo. Pasión por Cristo. Pasión por Cristo no es ser un personaje desbocado. Pasión por Cristo es ser lo más cercano a la persona de Cristo, a su carácter. ¿Ya? Entonces, la expresión práctica del estudio bíblico lo vamos a revisar en tres aspectos que nosotros tenemos que evaluar permanentemente como cristianos. Primero, en nuestra pertenencia a la iglesia, nuestro comportamiento como cristianos en la iglesia y nuestro testimonio fuera de la iglesia. ¿Ya? Ahí se mide la expresión práctica. La expresión práctica no es solo dentro de la iglesia, pero es necesario y es vital. Es por eso esto no es una cosa que elijo yo, tengo re buen testimonio adentro, pero pésimo afuera, o viceversa. Son esas cosas que pueden ocurrir, ¿no es cierto? Y que desgraciadamente ocurren. ¿Ya? Estos no van a en eso. La pertenencia a la iglesia. Y me estoy refiriendo a la iglesia local y por cierto a la iglesia universal, y toda iglesia que vela por la sana doctrina es una iglesia en la cual nosotros nos vemos también reflejados y a la cual también nos unimos. Pero Dios dispuso un sistema, una forma, un modelo de iglesias locales. ¿Ya? Iglesias locales. Siempre son necesarias las iglesias locales. Cuando me refiero a iglesia local, me refiero al
modelo a la iglesia de Éfeso. En Éfeso no había después una sola iglesia, habían varias iglesias, así sucesivamente. ¿Ya? La pertenencia a la iglesia. En Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42 primero, nos habla de la primera iglesia que se funda en Jerusalén después del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, y nos saltamos la parte histórica irrepetible, que es el hecho de que ellos se quedaron a vivir por un buen tiempo como comunidad, producto de que la gran mayoría de los que se convirtieron ese día, si no todos, no vivían en Jerusalén, venía de muchas partes. El libro, de hecho, en los primeros versículos del capítulo 2 lo dice, ¿no es cierto? Elamitas del Ponto, de Asia, de Bitinia, de muchos lugares. Y obviamente se quedaron en Jerusalén por más tiempo de las fiestas propiamente tal, ¿no es cierto? Los historiadores hablan de por lo menos un año más. E incluso, algunos se quedaron a vivir de frentón, ¿ya? Esa es la razón por la cual existe esta concepción de cooperativa, de comunidad que inicialmente se produjo en la iglesia de Jerusalén, modelo que no se vuelve a repetir después a lo largo del Nuevo Testamento. Es una situación puntual, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se rescata de esa primera iglesia? O tomamos primero como ejemplo esa primera iglesia. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces tenemos una iglesia viviendo en coinonía, en torno a la enseñanza de los apóstoles. Los apóstoles comienzan a escribir ellos o a vivir ya en lo que va a ser el Nuevo Testamento. Por eso se habla de la enseñanza de los apóstoles, pero la enseñanza de los apóstoles está basada en toda la Escritura, que a la sazón de aquel entonces es todo el Antiguo Testamento. Entonces, la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la oración, la Santa Cena, todo por decirlo de alguna forma, el ritual del cristianismo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto?, está compactado en esa primera iglesia, Sin embargo, como toda agrupación compuesta por nosotros, seres humanos, recuerden que ya en el capítulo 6 vamos a tener dificultades y problemas, ¿no es cierto? Entonces, el primer punto es que debemos estar unidos entendiendo que no somos perfectos y entendiendo que somos diferentes. Pero ¿qué es lo que nos mantenía unidos? El propósito de estos versículos es la doctrina, la comunión, la oración, el partimiento del pan. ¿Ya? Nosotros pertenecemos a un cuerpo. La iglesia es la forma, es el modelo, es la estrategia. Es como Dios ha dispuesto que su pueblo crezca, se desarrolle y además haga su obra. No es de manera aislada. Aquel que no pertenece a una iglesia, por las razones que sea, está en pecado. Sí, en esta iglesia era muy así, en esta iglesia era muy así, pero tú tienes que estar en un lugar, y espero que después de esta noche ninguno de nosotros considere en poco la iglesia, porque la iglesia es cómo Dios dispuso llevar adelante su plan. ¿Ya? Romanos 12, 3 al 5. Vamos a ir lo más rápido aquí porque son hartos versículos y todos son importantes. Y cuesta muy caro la señal por... No, en los minutos en televisión son carísimos. Sí, porque después los videos aparecen propaganda abajo y a nosotros no llega nada. Ni el Aicuyín. Romanos 12, 3 al 5. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ahí vamos a ver, ¿no es cierto? Primera cosa, no tenga más alto concepto de sí, ya vamos a ver eso. Que el que debe tener,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. 1 Corintios 12, 12 al 13. Cari, puedes sacar a Jonás, por favor, y depositarlo en la oficina, que mi suboficial está... Para los que están en internet, Jonás es un gato, ¿eh? No crean que estamos haciendo acepción de persona y nada. Puedes mostrarlo a la cámara. Primera de Corintios 12, 12 al 3. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Cuerpo, todos unidos, todos acá, todos parte de todos. Efesios 5, 30 al 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. La relación más importante que Dios creó es el matrimonio, ¿no es cierto? Y esa relación, siendo la más importante y la primera institución que Dios crea, habiendo creado a la primera pareja humana, es el ejemplo máximo de la unión de Cristo con la Iglesia. Dice, grande es este misterio. Pero yo aquí, en esta cuestión puntual, me estoy refiriendo a Cristo y la Iglesia. ¿Ya? 4:4, Efesios, ahí mismo. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo, un espíritu. El concepto de cuerpo. Colosenses 1:15 al 18. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en él todo tenga la preeminencia. 2:19. La cabeza del cuerpo es Cristo. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. No haciéndose de la cabeza ni del cuerpo, que es el que da el crecimiento. Esto. Entonces, hemos revisado estos versículos para entender la doctrina de la Iglesia bajo el concepto corporativo.
para que nuestra mentalidad, ya que estamos hablando de eso, de que cambie nuestra manera de pensar, nuestra mentalidad de la iglesia puede estar distorsionada pensando que la iglesia es una opción. Que la iglesia, y no lo estoy hablando por los que estamos presentes, sino en general, ¿no es cierto? Que la iglesia existe para mí, ¿ya? En el sentido de que la iglesia es la que tiene que hacer las cosas. La iglesia somos nosotros. Y no existe una iglesia perfecta desde el punto de vista de las relaciones interpersonales. Debe ser una iglesia recta desde el punto de vista de la doctrina, desde el punto de vista de las cosas que nosotros estamos aprendiendo y la dirección que está teniendo. La iglesia nos llama a amarnos unos a otros. La iglesia nos enseña qué es amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros ni siquiera es llevarnos bien unos con otros. Porque eso no prueba nuestro amor. No prueba nuestro amor. El amor se prueba cuando no nos llevamos bien unos a otros. La iglesia no es una cosa, no es una jugarreta que en realidad no, y aquí no me siento como bien, como que no me siento en mi lugar, que esto, que acá. Los parámetros para medir la salud de una iglesia no es cómo me siento. Puedo sentirme pero espectacular y me están enseñando pura basura. O estoy recibiendo pura basura. Ahora, no es necesario hacer la vida desagradable ni ser un bodrio, no. Pero la iglesia va a tener dificultades, vamos a tener dificultades interpersonales, seguramente distintos caracteres, distintas formas de ver algunas cosas. Pero cuando una iglesia es sana y una iglesia está proveyendo para lo que existe la iglesia, la edificación de los santos, el desarrollar el evangelismo, el desarrollar el crecimiento, desarrollar todas las cosas que Dios ha propuesto para la iglesia, entonces no puede ser tan así a la ligera las cosas, porque somos miembros de un cuerpo y Cristo es la cabeza. Y Cristo es la cabeza. Entonces, vuelvo a insistir, todas las personas y cualquier hermano es lícito que pueda salir de esta iglesia e irse a otra iglesia, y espero que esa iglesia sea sana y que él también sea un aporte a esa iglesia. Pero cuando la iglesia está proveyendo lo que se necesita, lo que la iglesia propone, lo que Dios ha dispuesto para la iglesia, a veces resulta difícil. Pero aún así, la seriedad que se debe tomar con la iglesia es si una persona se va a retirar de la iglesia, y yo valoro y respeto a las personas y los hermanos que han venido, han dado sus razones. Lo primero que tengo que decir, ¿hubo alguna herejía? No. ¿Te robé algo? No. ¿No se te proveyó la enseñanza que tú necesitabas, el cariño que querías, la atención que necesitabas cuando la pediste, porque uno no es adivino? No se trata de eso, es que ya, perfecto, entonces ya no puedo hacer nada más, que Dios te bendiga, que te vaya bien y sea un aporte donde quiera que vaya, punto. ¿Me entiendes? Porque no estamos nosotros los pastores para retener gente. Pero tampoco es sano y es una falta de respeto ni siquiera a mí, a la iglesia, que tú te enteres por redes sociales que gente que participaba en esta iglesia ahora participa en otro lado, tambor batiente. Esa mala costumbre, esa falta, vuelvo a entender, de creer que la iglesia es como un club donde yo si me aburrí me voy. No sé si puedo explicarme bien, no sé si estoy transmitiendo como corresponde esto. No es chacota, hermano. No es chacota, no, es que acá la música es más bonita, que acá hacemos esto. Sí, pero perteneces a una iglesia o pertenecía a una iglesia y esto no es como cambiarte zapatos, no es como cambiar ¿me entiendes? Es el cuerpo de Cristo. Por eso tomamos todos estos versículos. Es el cuerpo de Cristo. Tú no te exhales del cuerpo de Cristo por cosas secundarias o por cosas sin justificación o sin avisar o sin nada. Y les vuelvo a insistir, no es por mí, yo ya no tengo edad ni me importa mi prestigio, nunca, no, nada de eso, es el cuerpo de Cristo.
Es más, a veces para mí es un alivio y quiero ser súper sincero. Y ustedes saben que siempre he sido sincero. Pero ¿saben lo que me molesta? Es lo poco que tienen el cuerpo de Cristo. Lo poco que tiene el cuerpo de Cristo. Ni un aviso, ni una conversación, ni un hasta pronto. Porque mal que mal, eras parte de esto. Y esto no es mío, es de Dios. Es su iglesia, la que Él ganó con su sangre. Así que lo que estás haciendo tú es una falta de respeto a Dios, no a mí. Por extensión, si tú quieres, al pastor. Pero lo primero es a Jesús, a Dios. Entonces, somos un cuerpo. Y eso tiene que cambiar nuestra mentalidad. No vamos a ser perfectos, todos estamos en proceso de remodelación, estamos todos creciendo y todos tenemos que achicar la brecha entre lo que decimos y lo que hacemos para que haya concordancia y cada vez seamos más semejantes a Cristo en su integridad. Ese es el punto. Y en eso tiene que trabajar la iglesia. La iglesia ni siquiera es para que te sientas bien, la iglesia es para transformarte. Y cuando nos transforma el Señor, ¿sabes qué? No importa tanto el entorno mayor ni las cosas secundarias. Pero la iglesia no es para sociabilizar. Se sociabiliza como consecuencia de que somos hermanos. Pero cuando una persona viene y esa es su meta, no lo va a lograr. No lo va a lograr. Y esto no estoy hablando de falta de amor ni ninguna cosa, no. Porque cuando estamos en la iglesia reconocemos que estamos en una batalla, que estamos en una trinchera, que tenemos un enemigo común y que tenemos que ayudarnos unos a otros en esa batalla. En esa batalla. Y por cierto, hay tiempo para todo y los años en esta iglesia han sido maravillosos con todas las cosas que ha tenido. Porque el amor tampoco nunca ha faltado. Nunca ha faltado. Y ese es el punto, hermano, y se los digo con toda fortaleza, hay que cambiar la mentalidad y enseñar a cambiar la mentalidad de nuestros hermanos, ayudarlos en eso sin un juicio, pero ayudarlos a que entiendan que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la forma como Dios ha instituido que crezcamos, nos desarrollemos, maduremos y seamos usados. No fuera de la iglesia. Nadie pretenda estar haciendo la obra de Dios sin pertenecer a la iglesia, a una iglesia local. No, mire, en realidad yo veo estudios, escucha a tal pastor, escucha a otro pastor, escucha a pastor. Quiero decirte que escucha a quien tú quieras, pero el pastor de esta iglesia soy yo y el pastor Tadeo. Y tienes que tú evaluar en función de lo que un pastor debe ser y hacer. No en función de lo que yo quiero que sea o haga. Estamos hablando de cambiar mentalidad. Entre nosotros, ahora, el amor los unos con los otros. ¿Cómo es que nos relacionamos entre nosotros? 1 Timoteo 3:15. Entonces, clarito, pertenecemos a un cuerpo, somos parte de un cuerpo, tenemos el privilegio de ser puestos en un cuerpo. Y nosotros tenemos que hacer lo que la cabeza del cuerpo, que no es el pastor, diga, y esa cabeza es Cristo. Ahora, entendido eso, 1 Timoteo 3:15, ahora, el cambio de mentalidad en nuestra relación como hermanos. 1 Timoteo 3:15. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. En la casa de Dios, que es la iglesia. ¿De quién? Claro. El cuerpo de Cristo. Y más encima nos da a toda la responsabilidad de ¿qué? De ser baluarte. ¿Y qué más? Columna, baluarte, columna de la verdad. Esa es la misión más importante de la iglesia. Vivir la verdad, que la verdad nos cambie y comunicar la verdad. 1 Juan 2, 9 al 11.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces dice que si decimos ser hijos de Dios, pertenecer al cuerpo de Cristo, la forma en cómo conducirnos parte por el amor. El amor no es ni siquiera siempre estar de acuerdo con el otro, no es ser permisivo. El amor a veces es exhortar, el amor también es animar, el amor es levantar, el amor es consolar, el amor es estar disponible. Nos conozcamos harto, poco, dentro de la iglesia no, pero disponible. A eso se refiere. La disponibilidad también. ¿Ya? Efesios 4, 1 al 7. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pausa. Aquí va, perdón, Cristian, aquí va a empezar a describir el amor. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Ya, ahí va a empezar a hablar un poco de los dones también. Pero, ¿qué es lo importante que está diciendo ahí? Solícito en guardar la unidad, ¿no es cierto? Solícito en guardar la unidad. A veces nosotros somos tan livianos, ¿no es cierto? Ya, ¿sabéis qué? No me gustó esta cuestión, no hicieron lo que yo dije, no me pescaron, así que, chao. Eso no es solícito en guardar la unidad. Solícito en guardar la unidad. Por eso es, piensa siempre en los demás, más que de ti mismo. Ten humildad, ten misericordia, ten eso. Corrige en amor, exhorta en amor, anima en amor. Pero la unidad tiene un costo. Y la unidad es algo que debemos todos ser solícitos en guardarla. No unos pocos. Y vuelvo a insistir, si no tenemos claridad del propósito de la iglesia, esa unidad es muy fácil que se quiebre. Y nosotros tenemos que saber que debemos ser solícitos en guardar la unidad porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la esposa de Cristo, es la novia de Cristo, es la novia que Dios quiere recoger sin mancha y sin arruga. Y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por planchar las arrugas, ¿no es cierto? Y limpiar las manchas que se van a producir. Pero en la medida que nosotros en amor planchamos, estiramos, ¿no es cierto? Limpiamos eso. Somos parte de la unidad. La unidad no es uniformidad, ni la unidad es unanimidad desde el punto de vista de muchas cosas. Lo único que tenemos que ser unánimes es en la palabra de Dios, pero en muchas otras cosas no lo vamos a hacer. Romano. Veamos Romano. $12, 10 y 11 nomás, Cristiancito. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Cómo debemos conducirnos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa de Dios, que es la iglesia? Solícito en guardar la unidad, soportándonos unos a otros, teniendo amor, solícito en todo esto. Todo eso son los principios prácticos. Ahí está la aplicación.
Y ahora, cuando uno dice, Señor, yo me quiero poner las pilas y empezar a amar a mis hermanos, ¿qué crees que va a pasar? Date que va a aparecer una situación desagradable, va a aparecer, ¿qué voy a hacer ahí? Solícito en guardar la unidad, soportándose uno a otro, teniendo amor, incluso a veces dejando pasar por alto la ofensa. Si eso afecta a la unidad, ¿cómo vamos a hacerlo? Ahí va a venir, ahí va a venir. Cristo, dice, era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y si Él nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas, ciertamente vamos a tener esas instancias. Vuelvo a insistir, la unidad no es en función de que estamos todos en la misma, estamos todos felices. No, la unidad es entender para dónde vamos, cómo vamos y qué es lo importante. Es como el matrimonio. El cambio de mentalidad en el matrimonio es: yo permanezco casado por la gloria y para la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual nosotros debemos vivir nuestros matrimonios. Y Dios, ¿sabes qué nos va a devolver? Felicidad, nos va a devolver gozo, nos va a devolver todas las cosas que buscamos sin Dios. Pero si tú le preguntas a una pareja de tortolitos que están convencidos, no sé, ¿ustedes por qué se dicen que nos amamos y me encantó ella? Ya, tú dejas pasar eso, ¿no es cierto? Pero después le dice, ya, esto va a pasar, le hablas de la realidad, no que va a ser fome, no que va a ser cosas, pero la mentalidad es esa. Porque si vemos con la mentalidad del mundo el matrimonio, siendo cristiano, vamos a fracasar igual que el mundo. Igual que el mundo. Y el matrimonio dice que tiene que ser como Cristo y la iglesia. Como Cristo y la iglesia. ¿Ya? Entonces, eso es el cambio de mentalidad. Entonces, cuando una persona dice, ¿sabes qué? Yo me quiero separar de mi esposo porque en realidad ya no lo aguanto más. ¿Por qué no lo aguanto más? No, porque en realidad no hace esto otro, no es cuestión acá, allá. No es así, no es allá. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer ya no, si en realidad tienes razón, sepárate. No. Hay razones, hay situaciones, hay excepciones. Pero en general son cosas que se deben tratar, son cosas que se deben trabajar, son cosas que se debe poner el dedo en la llaga, ¿no es cierto? Y hacerlo, pero también es un acto de la voluntad, en este caso de los cónyuges, no de un tercero, no un tercero. Estamos acostumbrados nosotros al asistencialismo. Habla tú con él porque a ti te va a escuchar, habla tú con él, dile tú esta cosa, no. Entonces, situaciones de ese tipo que quitan la unidad son las situaciones que Cristo no quiere con su esposa, que es la iglesia. ¿Ya? En el matrimonio humano puede ser problemático el hombre y la mujer. En el matrimonio de la iglesia con Cristo, lo único problemático somos nosotros. La actitud ahora de los pastores. Dentro de la iglesia nosotros, primero, nos reconocemos como parte del cuerpo. Segundo, el Señor nos enseña cómo conducirnos en la iglesia. Tercero, nosotros en esa conducción estamos bajo la dirección de pastores puestos por Dios. 1 Pedro 5, 1 al 3. Ahora, ¿qué actitudes? ¿Cuáles son las, aparte de lo que dice Timoteo, ¿no es cierto? Que debemos ser marido de una sola mujer, todo lo que dice ahí, ¿no es cierto? Aquí va, esos son los requisitos de alguna manera, pero esta es la actitud. Esta es la actitud que debe encontrar en un pastor. Entonces, cuando una persona se va, yo le pregunto, ¿he tenido esta actitud? No. ¿He tenido esta actitud? No. No. Entonces estoy limpio, tú sabes. Estoy limpio. 1 Pedro 5, 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ya.
requisito, ¿no es cierto? Ánimo pronto. Cuando necesitaste hablar con nosotros, conmigo, con Tadeo, ¿tuvimos la actitud de ayudarte? Sí. Ahora, si no resultó, nosotros somos magos, pero ¿tuvimos la actitud de recibirte, de ayudarte, de orar contigo? Sí. ¿Te hemos robado algo? No. ¿Te hemos enseñado bien hasta donde hemos llegado? Sí. Eso es la forma en cómo va. No, es que usted, no, conmigo, que acá, que allá. No, estas son las cosas concretas. Ahí está la evaluación. Ha entrado alguien en estos 25 años y ha dicho, ese gallo que está ahí un sinvergüenza de miércoles, ¿cómo pueden creerle? Han pillado, no sé, a una mujer que viene un día con una guagua, esta es tuya, como reconócelo, aquí está. ¿Han visto eso? No. Entonces, tienen que sujetarse. Porque esta es la evaluación. Ya no si le caigo bien, si no encuentran esto. No. La misión de los pastores. O sea, de hecho ya no apareció, porque a esta edad... prescribió. Hechos 20, 26 al 28. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fíjense, todos los conceptos que están ahí, Pablo le está diciendo, yo no he rehuido anunciarles todo el consejo de Dios. Un pastor tiene que enseñar toda la Biblia, todo el consejo de Dios. ¿Ya? Y dice, bueno, ahí en ese punto está hablándole a los ancianos, a los que van a quedar a cargo, ¿no es cierto? Y les dice que ellos tienen que velar primero por ellos mismos, siempre evaluándonos a nosotros mismos. Segundo, por la iglesia del Señor, que Él ganó con su sangre. Es su iglesia. Es su iglesia. Nosotros no podemos, por eso es que no podemos manipular, no podemos ningún tipo de cosa, solamente debemos apacentar, alimentar, cuidar. Es un tesoro que le pertenece a Dios, que nos ha sido encomendado de este punto para llevarlo a este punto. Esa es la situación. Y por lo tanto, la respuesta de la congregación, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Eso es, hermano. La consejería bíblica, la dirección bíblica, es con Biblia en mano. Todos los que han estado en consejería saben que es con Biblia en mano. Esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que dice el Señor, esto es esto. Entonces, ¿dónde viene la tristeza? Cuando después que llegamos a eso, oramos, todo. Lágrimas de por medio, todo lo que queda. Y después la persona sale y hace lo que quiere. O sea, si yo pudiera contabilizar las horas perdidas en consejos que no hicieron caso, tengo otra vida. ¿Y sabes qué es lo doloroso de esto? Es que quizás hubo gente que sí quería hacer las cosas y no tuvimos oportunidad de hablarlo. ¿Ya? Hoy día estamos más grandes, más maduros, muchas cosas y siempre... Entonces, sepan que esa es la razón. Mira, pasa esto. ¿Qué dice la Biblia? Esto. Aquí están los principios. Si tú vas a luchar en esa dirección, seguimos juntando. Si no vas a luchar en esa dirección, vamos a perder el tiempo tú y voy a perder el tiempo yo. Porque esto va a ser una muralla. No vamos a poder salir de ahí porque nunca Dios va a aceptar la posición que tú tienes. Por ejemplo. Y entonces la persona, no, pero no, pero no me ayudaron. Es lo que dice la Escritura.
Esa es la consejería bíblica. Yo jugué al psicólogo los primeros años de mi vida pastoral y fue horrible. Horrible para la gente que lo recibió, horrible para mí, horrible para la obra, horrible para todo. Y no estoy diciendo que no, ni estoy vilipendiando la profesión, sino que yo no lo era, ni es la función de un pastor. La función de un pastor es tomar la Escritura y guiar el consejo por medio de la Escritura, ni siquiera por el consejo propio. ¿Pero qué piensas tú? Me separo. Ay, el palito está ahí. Lo pisé varias veces. Varias veces. Entonces, tiene que haber una obediencia si queremos mantener la unidad, si queremos todo esto. Tienes que confiar. Por eso es que los requisitos anteriores son fundamentales. Y que no haya manipulación, que no haya coerción, ningún tipo de ese elemento. Y entonces tú con la Biblia en mano, la misma Biblia que tú tienes, hacemos la consejería y hace lo que se te dice. Hace lo que se te dice. Si un pastor dice, vamos por allá, esto es lo que vamos a hacer y estos son los fundamentos, hácelo. Hácelo, porque si no se genera esa acidez, esa amargura. Y esa amargura, como uno es humano también, resulta que la traspasa a otros que no tienen nada que ver en el velorio y igual tienen que vivir eso. Tienen que vivir eso, ¿ya? Entonces, tercer aspecto y final, ¿cómo debemos conducirnos ahora hacia el mundo? ¿Cómo es que llevamos al plano práctico el estudio bíblico? Primero, cambiando la mentalidad respecto a nuestra condición como miembros del cuerpo de Cristo. Segundo, cambiando nuestra visión y nuestra concepción mental de cómo es que nos relacionamos los unos con los otros y con los que Dios ha puesto como alimentadores del rebaño, como pastores, como guías, siendo la cabeza Cristo. Ahora, ¿cómo va esto hacia el mundo exterior, que es nuestro tercer ámbito de acción? 1 de Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ahí está, ¿no es cierto? Primero coloca la posición que estamos, somos extranjeros, peregrinos, y entonces dice que nuestra forma de vivir en medio de los gentiles debe ser de tal forma que la única razón que ellos nos traten de malhechores son la forma en que vivimos como cristianos. Como cristianos. Pero esa forma, si el Señor les visita, que los va a visitar de todo nuestro entorno, el Señor tiene ovejas alrededor de nuestro entorno, ellos van a glorificar, no a nosotros, a Dios. Cuando se acuerdan de la forma en cómo nosotros vivimos en medio de ellos, aun cuando en un pasado fuimos vistos como malhechores. Efesios 4, 17 y 18. Por supuesto que tiene que haber una diferencia con el mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestros valores, nuestros principios, nuestra forma de vivir, nuestra forma de decidir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de todo tiene que haber una diferencia. Efesios 4, 17 y 18. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿no es cierto? No andar como andábamos antes, como andábamos cuando no éramos cristianos. ¿Ya? Y finalmente, lo terrible que es cuando nosotros damos un mal testimonio. Un mal testimonio. Cuando nos llamamos cristianos y nuestras acciones son reñidas no solamente con la Biblia, sino a veces hasta con el sentido común humano. Romanos 2:24. Porque como está escrito, en el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de nosotros, de una inmensa masa que no ha cambiado su mentalidad.
que asista a una iglesia, que participa en una iglesia quizás, pero no ha transformado, el Espíritu Santo ha encontrado resistencia en la transformación de su mentalidad y sigue obrando como una sinvergüenza, como un sinvergüenza, como un lascivo, como lo que sea que el mundo repudia también dentro de sus cosas. Entonces, eso, hermano, es terrible y es siempre, recuerden, el nombre de Cristo, ni siquiera no habla del pastor ni del hermano, el nombre de Cristo. El nombre de Cristo. Cuando nosotros decimos ser cristianos y actuamos como no cristianos en las cosas en las cuales el mundo ve, ¿no es cierto? Entonces estamos siendo un pésimo testimonio. Finalmente, este pequeño ejercicio hermenéutico en unos 2 minutitos, relacionado por supuesto con lo que vimos anteriormente, como lo hicimos la semana pasada con Romanos 12, Mateo 5, 13 al 16, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿cómo será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Primera cosa, vosotros. Esto entonces es para nosotros, esto es para nosotros los cristianos, para nosotros los cristianos. Dice, sois, no serán, fueron. Sois. Cuando nacimos espiritualmente, todo esto viene, la mente de Cristo, pero yo tengo que, como dice Pablo en Corinto, edificar sobre ese fundamento. ¿Qué cosa? La sal de la tierra. Si nosotros nos recordamos del contexto, obviamente la sal en aquel entonces cumplía una función más bien de preservante que de aliño para las comidas. Por lo tanto, la analogía o la palabra aquí, ¿no es cierto?, se está refiriendo a un elemento que es la sal que nos representa a nosotros, ¿no es cierto?, versus la tierra, que representa el mundo, dice. Entonces, ¿cuál es el estado de la tierra para que necesite sal? Pudrición. Lo que está diciendo ahí, la tierra se está pudriendo. Desde el momento que Adán pecó, la tierra empezó a podrirse, dice, ¿no es cierto?, a descomponerse, y sigue descomponiéndose. Ahora nos dice, ustedes son el agente que impide que esta descomposición sea más acelerada de lo que es. Pero si ustedes dejan de vivir como hijos de Dios, no sirven para nada, no tenemos utilidad, no importa que seas el campeón de esto, el ingeniero estrella, el médico estrella, el vendedor estrella, la mamá estrella y todo el mundo te aplauda, si tú o yo no estamos siendo sal que sale de verdad, no servimos para nada a los ojos de Dios. Y podemos tener el aplauso del mundo y todos los logros del mundo, pero yo soy un hijo de Dios y si no tengo utilidad para mi Padre, para mi amo en primer lugar, es súper tajante, no sirvo para nada porque a Dios no le impresionan nuestros logros. Si no estamos igual que Caín, aquí está el esfuerzo de mi trabajo. Y no solamente no sirve para nada, sino que es echada afuera y los hombres se burlan, pisotean. Che, mira, ahí está el cristianito. ¿Y cuánto cuesta levantarse después de haberse mandado varias embarradas? ¿Puede uno levantarse? Claro que sí, pero ¿cuál es el costo de eso? Ni siquiera para uno, para la iglesia, para la obra, para el cuerpo de Cristo. Acuérdémonos que cuando nos queremos mandar una embarrada, el halo atómico que se levanta o que se extiende no es yo solamente y mi entorno. La iglesia, esto, todo esto.
todo esto. ¿Está claro eso? Entonces nosotros somos la sal, dice el Señor. Y nuestra misión, al vivir con una mentalidad cristiana, al vivir la vida cristiana en los principios cristianos, va a hacer que esa descomposición de alguna manera se haga más lenta. No vamos a detener la pudrición. Ese es un proceso irreversible. Pero nuestra misión en nuestra generación y en los años que tenemos acá debe ser en esa dirección. En esa dirección. Vosotros, otra vez sois presente continuo, la luz del mundo. Y hace un análisis tan lógico que cualquiera lo puede entender. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesita, ¿no es cierto? Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Lo que la gente que alumbramos haga con la luz no es resorte nuestro. La misma palabra dice que la luz vino y muchos prefirieron las tinieblas. Pero la función nuestra es llevar luz a una conversación, luz a una situación, luz. Pero si yo, siendo luz, actúo como tiniebla, que es la otra lectura, por supuesto que lo mismo anterior, no sirvo para nada, Soy inútil para lo único importante que tengo que hacer en la vida. Todo lo demás es importante en la medida que se ajuste a lo más importante. A lo más importante. Y dice el 16, así, una afirmación. Alumbre vuestra luz delante de la gente, los hombres, para que vean vuestras buenas obras. No es una cuestión filosófica, es una cuestión conductual. A eso se está refiriendo. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El testimonio. Nosotros no salvamos a la gente, pero Dios usa y nos usa a nosotros para llamar a los suyos. Nosotros tenemos que preocuparnos de los perdidos, que Dios se ocupa de los elegidos. Y por eso tenemos que alumbrar a todo, ser sal en todo lugar, porque si no, no servimos para nada. No servimos para nada. Porque todo lo que sucede es temporal, pasajero. La vida misma es pasajera. Si la vivimos conforme a la voluntad de Dios, vamos a vivir una vida maravillosa, llena, porque el Señor dijo, he venido para que tengan vida y vida en abundancia, pero bajo estos términos. No la vida miserable, ¿no es cierto?, que a veces elegimos vivir. Dios ha propuesto una vida abundante para nosotros. Y no me estoy refiriendo a un tema material, que también puede ser, pero abundante en el sentido de saberse y verse dentro del propósito de Dios y ser útil para Dios. Pablo dijo, yo no sé, por mí yo me iría al tiro, pero todavía tengo utilidad para ustedes. No para mí, utilidad para ustedes. La utilidad en el Señor siempre implica un desgaste para nosotros, pero como hemos dicho desde un principio, vale la pena. Vale la pena. Si no vale la pena es porque no he entendido y no he cambiado mi manera de pensar. Y tengo que entender cuál es el concepto de lo que vale la pena. Si Jesús hubiese pensado como muchas veces pensamos nosotros, no viene a este mundo. Pero Él pensó que valía la pena. Que valíamos la pena. Él pensó que nosotros valíamos la pena. Podría habernos borrado y habernos mandado a todo el infierno, que es lo que merecemos. Entonces, el mismo pensamiento, hay en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, ¿verdad? Todo lo que dice. Ese es el pensamiento, hermano. Sé que no es fácil, pero sé que es posible. Y sé que esa es la mejor forma de vivir esta vida. Los años que nos queden por delante.
sean 5, 10, 1, 20, 50. No, 50 no creo yo. Pero algunos sí. ¿Ok? Estamos. La próxima semana vamos a empezar con el panorama de la Biblia, un estudio bíblico que hemos querido hacer por harto tiempo, y vamos a seguir teniendo un ejercicio hermenéutico, si es que se puede usar la palabra, todos los miércoles, Dios mediante. ¿Ok? Bien. Oramos. Ahí está el pastor, que ora el tiro. Aquí está. Señor, solo darte gracias porque somos tus hijos, porque tú nos has traído hasta acá con un propósito que es enseñarnos también a defender nuestra fe, es enseñarnos también a entender tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que aquí está presente y como siempre te pedimos, Señor, que tu protección sea sobre nosotros, sobre cada uno de tus hijos. En tu santo nombre, amén.